Bueno, saludos para todos los hermanos que están online, para los que estamos aquí también. Estamos en la posición 59 y el texto áureo de la posición 59 se encuentra en Éxodos 28. Y vamos a estar leyendo en Éxodos 28 solo hasta el versículo número 13. Dice, haz que se presente ante ti Aarón, tu hermano, y sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, sean mis sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para honra y esplendor. Y tú mismo hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras, a fin de consagrarlos para que me sirvan en el sacerdocio. Y en este tema quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca de la voluntad. Y vamos a estar viendo un poco lo que es la voluntad en el ser humano y lo que es la voluntad de Dios. En este versículo estamos viendo claramente que Dios le está diciendo, hagan una cosa, es decir, se está haciendo evidente la voluntad de Dios, hagan una cosa con un objetivo, para que se cumpla un objetivo. Y es decir, el objetivo es que sean mis sacerdotes. Le va a decir también que va a escoger a los sabios de corazón, y en ese punto quiero detallar un poco lo que es la voluntad humana que nos hace para que nos lleve a ser sabios de corazón. Es decir, ¿cómo puede en el ser humano la voluntad ser buena y cómo puede la voluntad ser mala? Es decir, nuestra voluntad nos ayuda o nos perjudica para hacer la voluntad de Dios. Entonces, hablando un poco de lo que es la voluntad, mucha gente también vamos a ver lo que es la fuerza de voluntad para hacer algunas cosas. Vamos a ver que es una capacidad espiritual del ser humano que le permite hacer cosas. Es decir, me permite levantarme temprano en la mañana, tener fuerza de voluntad para planificarme, hacerme planes y cumplirlo. Es decir, dentro de ese camino, en los planes que te vas a hacer, te vas a dar cuenta que a veces la fuerza de voluntad te falla. Entonces, vamos a ver también que no es lo mismo la fuerza de voluntad a un capricho. Es decir, hacer las cosas por capricho. Entonces, vamos a dividir, como ya hemos visto en otras ocasiones, el espíritu en tres partes. En el Nefesh, en el Rúa y en la Neshama. Y vamos a ver cómo la voluntad humana va implícita en las tres partes y cómo esa voluntad se va perfeccionando hasta el punto que logramos hacer la voluntad de Dios. Es decir, viendo desde el punto del ser humano en el Nefesh, que es la parte que se conecta con la parte terrenal, con la parte que se mueven los instintos del ser humano, nos damos cuenta que tenemos un problema. Es decir, nosotros mismos en ese Nefesh tenemos un problema. Podemos hacer las cosas por capricho o por voluntad. Por capricho es como mismo o por instinto, es decir, capricho o instinto. Es tengo hambre y como tengo hambre, el instinto que me hace ir a comer. Sin embargo, cuando yo tengo una voluntad, es decir, una fuerza de voluntad para controlar ese instinto, ¿qué me hace a mí? Bueno, espérate, a lo mejor me acuerdo de que estoy haciendo una dieta o de algo que estoy haciendo y digo, voy a frenar. Voy a frenar ese deseo que tengo de comer, inclusive lo puedes aguantar. Cuando estás por instinto, simplemente vas a hacer lo que veas por instinto, que es lo que nos diferencia al ser humano de los animales. Los animales, en el Nefesh que tienen los animales van a hacer las cosas por instinto. Si lo mismo un perro, por ejemplo,
puede tener relaciones sexuales, puede con su madre. ¿Por qué? Porque simplemente lo hace por instinto. Él está viendo una perra que está descompuesta y no se preocupa, eso se le olvidó que era su mamá. Y así sucede. Sin embargo, el ser humano es diferente, va a tener voluntad. Ahora, definiendo un poco lo que es la voluntad en el ser humano y usando y cogiendo varios ejemplos cotidianos de la vida, como pueden ser eso simplemente hacer algo tan común como hacer ejercicio o practicar un deporte o estudiar, nos damos cuenta que para todo, que eso lleva sacrificio. Entonces, eso lleva implícito, por ejemplo, que si yo tengo que estudiar, a lo mejor no me quiero levantar de la cama. Y ¿cómo yo me levanto de la cama a estudiar si yo no tengo ganas? Tienes que tener esa fuerza de voluntad que es la que te levanta. A lo mejor las demás personas están durmiendo y tú te tienes que levantar y te pones a estudiar porque te marcaste un objetivo. ¿El objetivo cuál era? Terminar una carrera o estudiar algo o hacer algo que te planificaste. Asimismo lo podemos ver en otros aspectos de la vida. Te planificas con un objetivo de querer tener algo, por ejemplo, poder comprarse una casa y tú dices, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder comprarme esa casa? Que es mi meta, ¿verdad? Bueno, tengo que ahorrar dinero, quizás tengo que tener 2 trabajos para trabajar más y entonces poder ahorrar ese dinero, pero todo eso lleva fuerza de voluntad. Tú te levantas por la mañana, saliste de un trabajo y si tengo que ir a otro, pero ¿cómo tú haces eso? Bueno, necesitas ese poquitico de fuerza de voluntad, que es lo que va a hacer la diferencia para tú hacer ese poquito más y poder lograr ese objetivo. Cuando llegas a ese objetivo final, tú te sientes satisfecho porque viste que todo el sacrificio que tú tuviste no fue en vano, fue real. Es decir, lograste lo que tú querías. Ahora, hay veces que tenemos una voluntad débil. Dice, bueno, ¿cómo yo puedo? Yo no puedo estar sin dejar de comerme un chocolate. Yo no puedo evitar dejar de comerme esto. Yo no puedo evitar de hacer esto, hacer lo otro. Cualquier cosa que sea. Bueno, para eso, y esto es curioso porque esto nos va a ayudar a entender después cómo es que funciona nuestra voluntad en la Nechama y nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay ejercicios que se hacen. ¿Cómo tú ejercitas tu voluntad? ¿Cómo yo voy a ejercitar mi voluntad que hoy en día no tengo? Me cuesta trabajo estudiar cuando tengo que estudiar, me cuesta trabajo hacer algo, me falta la voluntad, algo me frena. Bueno, hay ejercicios positivos y ejercicios negativos. Por ejemplo, ¿qué cosa es un ejercicio positivo? Cuando es algo que tengo que hacer. Bueno, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento que quiere presentarse para las Olimpiadas. Él sabe que todos los días él tiene que levantarse en la mañana, ir al gimnasio y cumplir con un plan físico que es el que va a ir sometiéndose y va a ir aumentando cada día en su rendimiento. ¿Qué cosa es un ejercicio en negativo? Bueno, ¿qué cosa es lo que no puedo hacer que vaya en deprimento a ese ejercicio que yo estoy haciendo? Que por un lado me está ayudando a llegar a mi objetivo, ¿qué es lo que no puedo hacer? Ese es el ejercicio negativo. Bueno, no puedo quizás comer mucho azúcar para que no me baje la energía. Tengo que hacer esto. No puedo entonces a lo mejor acostarme tan tarde. Tengo entonces que acostarme más temprano, pero todas esas cosas requieren una disciplina y para tener una disciplina tienes que tener una voluntad definida. Es decir, si tú no tienes una voluntad definida en tu vida, tú no vas a poder lograr nunca tus objetivos. Entonces, cuanto más el poder llegar a hacer la voluntad de Dios. Si nosotros, para hacer la voluntad de Dios, nuestra voluntad tiene que querer hacer la voluntad de Dios. Y eso me trae a memoria esta parábola de Jesús cuando dice que el reino de los cielos es semejante
a ese mercader, lo estoy parafraseando, a ese mercader no, a esa persona que se encontró una piedra preciosa y fue y para no recuerdo si era la compró, vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, que el punto clave es que todo lo que él tenía lo dejó porque se encontró una cosa de mucho más valor. Y eso es lo que pasa. Cuando una persona se encuentra con Dios, dice, más importante que esto no hay. Dice, en mi espíritu, más importante que esto no hay, voy a hacer todo para lograr eso. Entonces, ¿qué hago? Someto mi voluntad a hacer la voluntad de Dios. Ahora, en ese hacer también la voluntad de Dios, vamos a tener esos ejercicios positivos y esos ejercicios negativos. Y ahora tú dices, bueno, ¿y cuáles son esos ejercicios positivos y cuáles son esos ejercicios negativos? Bueno, están en la Biblia. Es decir, la ley que Dios pone en la Biblia. Vas a ver que la ley te describe cosas que hay que hacer y te va a describir cosas que no hay que hacer. ¿Tienes que tener fuerza de voluntad para hacerlo? Sí, tienes que tener fuerza de voluntad para hacerlo. Pero ¿cuál es la fuerza? ¿Para qué se va a desviar tu voluntad ahí? Tu voluntad propia se va a desviar para hacer entonces la voluntad de Dios. Entonces, ahí vemos la diferencia en lo que es en el Nefesh, cuando queremos hacer nuestra voluntad, lo que, o simplemente queremos hacer la voluntad o no tenemos voluntad para hacer nada, y cuando entonces tenemos voluntad para cumplir y hacer la voluntad de Dios. Ahora, para eso también, ya cuando pasa eso, necesitamos ayuda, porque necesitamos ayuda. Y esta parte de este versículo me ayudó a entender esa parte. Y dice, harás vestiduras sagradas a tu hermano Aarón para honra y esplendor. Y tú mismo hablarás a los sabios. Y hablarás a los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría. Entonces, los sabios de eso de corazón, vamos a compararlo con esas personas que su voluntad es escuchar lo que Dios quiere que se haga. Es decir, van a hablar con ellos directamente para la construcción, para la fabricación de la vestimenta. Esos son los sabios de corazón. ¿Qué va a hacer el Señor con esas personas? En esas personas Dios va a poner espíritu de sabiduría. Y el espíritu de sabiduría entra también en la parte del ruas espiritual del ser humano, donde el hombre va a adquirir conocimiento, el hombre va a adquirir sabiduría y va a poder desarrollarse, ser mejor persona. Al tú tener más conocimiento te vas a poder desenvolver más en todas las cosas, porque fíjate que esas personas no solo porque vamos a suponer que eran buenos con el oro, o eran buenos tejiendo, o eran buenos, ellos no estaban según su conocimiento que podían tener, sino que Dios le puso en ellos ese conocimiento que necesitaban, especial, que viene de Él, para poder terminar así esas vestiduras para los que iban a ser sacerdotes de Él, y que estuvieran entonces con honor. Me dice que estuvieran sagradas para tu hermano, para honra y esplendor. Es decir, cuando el hombre llega su voluntad, vamos a ubicarnos en la voluntad del hombre, en lo que estamos hablando, sale de la básica, que es el Nefesh, sigue con la ayuda de Rúa, con el Espíritu del Señor, que todo eso implica sometimiento de nuestra voluntad para poder hacer la voluntad de Dios. Vamos a habitar ¿en dónde? En honra y esplendor. Entonces va a haber ahí inmediatamente una transformación, porque si eso es para honra y esplendor del Señor,
En este caso ellos iban a ser los sacerdotes, pero ellos también iban a tener honra y esplendor. Es decir, que es la voluntad del ser humano debe de irse modificando día a día. Si tú te das cuenta que eres débil o tienes poca voluntad para hacer las cosas que tienes que hacer, tuyas propias, no implican nada de Dios, sino tus propias, tus obligaciones. Y tú te encuentras que eres débil, incapaz, bueno, ahí hay un problema serio espiritual, porque cuando la voluntad tuya es débil y es incapaz de poder hacer algo aun cuando es lo que necesitas hacer, entonces tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo tú por ti mismo, tienes que levantarte, tienes que coger responsabilidad y decir, tengo que hacerlo porque ese es mi objetivo. Es decir, no es bueno que el ser humano esté totalmente desinteresado, esté totalmente, no le importe nada. Es decir, bueno, tú eres un hombre sin voluntad prácticamente de hacer nada. Ese hombre sin voluntad, físicamente, ¿cómo va a poder mantener una familia si no tiene voluntad? Voluntad de hacer las cosas. ¿Ves? Entonces después, con las cosas de Dios, mejoramos nuestra voluntad. Perfeccionamos nuestra voluntad y nos dedicamos a entender esa voluntad que Dios quiere. Para eso se necesita hacer también los ejercicios que hablamos. Bueno, ¿cómo yo mejoro eso? ¿Cómo yo mejoro mi entendimiento de las cosas de Dios? Y mi espíritu puede irse llenando de esa voluntad de Dios. Bueno, ¿cómo yo puedo saber la voluntad de Dios si no tengo hábitos de leer la Biblia? Si no estudio un poquito la Biblia. Eso quiere decir que nunca eso ha estado en el propósito tuyo, nunca ha estado en ese tesoro que te encontraste. Simplemente estamos en un ambiente donde se habla de la Biblia, pero eso no quiere decir, ese no es el tesoro que nosotros tenemos, que nos enriquece espiritualmente. A no ser ese tesoro, estamos sin voluntad. Y Dios nos está mirando así, está diciendo, bueno, pero esta gente no tiene voluntad para hacer las cosas. Y es importante ir restaurando eso, sobre todo cuando nos podemos dar cuenta, cuando nos convertimos, cuando sabemos que Dios está ahí mirándonos, no dejar que pase el tiempo, no dejar que pase la vida. La vida se nos va, los años se nos van y después decimos, bueno, ¿qué hicimos en la vida? ¿Qué hicimos en la vida para conmigo mismo? ¿Qué hice para con Dios? Bueno, tu voluntad cómo era, tu voluntad de hacer cosas como es. ¿Qué hiciste? ¿Qué ejercicio hiciste para fortalecer tu voluntad o qué no hiciste para hacer tu voluntad? No te importó, no forma parte de los problemas personales que podamos tener cada uno, pero debemos ir tratando de arreglar eso. Ir tratando de arreglar eso. Muchas cosas hoy atentan con que el hombre pueda irse perfeccionando y llegar a hacer la voluntad de Dios. Vemos que las iglesias están llenas, mucha gente diciendo que hacen la voluntad de Dios, pero no conocen cuál es la voluntad de Dios. No conocen la voluntad de Dios porque simplemente no tienen ellos voluntad o no han creado ellos la voluntad de estudiar, de leer, de tener un tiempo tuyo íntimo con Dios, diario, donde tú estés con Él, le hables con Él y en ese tiempo vas a aprender, Él te va a enseñar, es progresivo, pero nosotros le damos esa importancia. Mientras nosotros no le damos esa importancia a ese tiempo, no tenemos voluntad de que eso pase. Al no tener voluntad de que eso pase, ¿cómo nos vamos a llenar la boca de decir que hacemos la voluntad de Dios si sinceramente no conocemos cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está escrita. Simple. Está escrita. Y nosotros tenemos que mejorar nuestra voluntad de estudiar, de conocer a Dios, de buscarlo. Por eso hablamos de devocional diario. ¿Ves? Para que
te vayas enriqueciendo poco a poco. Hoy posiblemente hables con un poquito, tengas menos conocimiento, pero el día de mañana, si tu voluntad se persevera, vas a adquirir más conocimiento y en la medida que eso suceda, pues vas a poder ayudar a otras personas también. Y eso es lo que yo quiero, es decir, me vino a la mente desarrollar un poquito esa parte espiritual, porque pienso que si no lo hacemos, simplemente vamos a estar como una persona que no tiene nada que hacer, como una persona que no lucha por nada. Y créeme que nosotros tenemos una razón muy grande por qué luchar. Es decir, primeramente, bajar nuestra voluntad y nuestra voluntad someterla a la voluntad de Dios. Parece fácil, pero no es fácil. Dios les bendiga.